Muy buenas noches, comunidad. Es un placer darle la bienvenida a esta segunda temporada del proyecto denominado Historias de Fogón. En esta segunda etapa vamos a relatar historias que nos llegan desde República Dominicana, Ecuador, Argentina misma y también México. Es un placer para mí darle la bienvenida a todos estos países. Queremos relatar todas sus historias con el mayor de los respetos, así que agradecemos a todas esas personas que se encargan de compartir y suscribirse en la página. Sin más nada que agregar, pasamos a las siguientes historias de Fogón. Buenas noches, comunidad del Fogón. Soy Jonathan y les escribo desde Nueva York. Mi país de origen es República Dominicana y la historia que estoy por relatarles tuvo lugar también en tierras dominicanas. Siempre los escucho y decidí contar mi experiencia por el respeto con el que relatan las historias. Gracias por su atención. Hace algunos años nos disponíamos a viajar hacia un hotel que ya habíamos reservado con toda la familia en Punta Cana. Bonao, pueblo en el que estábamos, se encuentra a 5 horas aproximadamente en auto de nuestro destino turístico. Las circunstancias en las que se había programado esta escapada eran un tanto extrañas, ya que se dio después de que la hija de mi pareja se recuperó de una enfermedad que la había tenido a maltraer durante mucho tiempo. Fue entonces que decidimos realizar el viaje, aunque con una particularidad, y es que la hija de mi pareja se iba a quedar en Bonao con sus respectivos cuidados. El día que salimos con rumbo a Punta Cana y cuando ya habíamos recorrido casi 4 horas de camino, me llegó un mensaje con la noticia más terrible que podría haber recibido. La muchacha había fallecido. Decidí no hacérselo saber a mi pareja, ya que su reacción dentro del bus en el que íbamos hubiese sido terrible. Entonces, esperé que llegáramos a destino. Una vez allí, le dije que su hija se encontraba mal y teníamos que regresar de inmediato a Bonao. Así fue que al llegar, su propio entorno le mostró la terrible realidad en un momento que fue demasiado fuerte. Pasó un tiempo y tuvimos que llamar al padre biológico para informar de lo acontecido. Él vive en los Estados Unidos y no tenía a nadie para que lo buscara por el aeropuerto. Entonces, yo me ofrecí para recogerlo en el único vuelo que había conseguido, esa misma noche a las 11:50. Cuando el reloj marcaba las 21, decidí emprender viaje porque el aeropuerto se encuentra a 1 hora y media aproximadamente y el clima no era el mejor. Había comenzado a llover y las ráfagas de viento hacían muy dificultosa la visión. Cuando entré en la autopista, la tormenta era muy fuerte y manejar se tornaba casi imposible. Llegando a las 10 de la noche, yo me encontraba entrando a una autopista muy peligrosa que lleva por nombre Lomas de Miranda, cuando mi radio tuvo una pequeña interferencia que llamó mi atención. Pero no fue más que el principio de un suceso aterrador. Mientras mi vista bajó un momento hacia el radio, pude ver de reojo cómo una silueta se posaba sobre el asiento del acompañante. Era una mujer, vestida de blanco con cabello negro, lacio. Todo esto lo pude ver desde mi vista panorámica porque no me animé a mirar fijamente, sino todo lo contrario. En estado de terror absoluto, levanté la mirada hacia el frente y me quedé petrificado, mirando el camino sin parpadear un segundo. Seguramente alguna vez han tenido la sensación de que alguien los está observando. En esta ocasión, no solo era la sensación, desde mi campo visual podía notar cómo esa mujer me clavaba la mirada y juro que la piel se me encrespó y las lágrimas empezaban a brotar por sí solas. Subí el volumen del radio para no tener que escuchar nada más que la música reventando el ambiente, pero la chica no se movía en absoluto. Después de 1 hora que pareció ser eterna en una carretera por demás peligrosa y un clima que cada vez se tornaba peor, pude divisar el aeropuerto.
A mi lado, la chica que esta vez tenía la vista clavada al frente no parecía tener ninguna otra intención más que la de acompañarme en esa extraña noche. Y es que al ingresar al aeropuerto, la misma se desvaneció por completo. Por un instante pensé que ella se había presentado ante mí, tal vez con la sola razón de asegurarse de que yo llegara bien. Esto lo digo porque yo me dirigía al encuentro con su padre. Sí, hoy pienso y creo que esa persona no era más que una hija que se estaba encargando de ver a su padre una vez más. Muchas gracias por escucharme y bendiciones para todos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Diego y les escribo desde New Jersey, Estados Unidos. Los escucho siempre que puedo y recién ahora me animo a compartir una experiencia que no solo fue vivida por mí. Hubo más de 30 testigos y hasta tuvo repercusión nacional. Gracias por darme el espacio y espero puedan compartir si vivieron alguna vez algo similar. Actualmente vivo en Estados Unidos, pero la historia que estoy por relatar tuvo lugar en mi país natal, más precisamente en la localidad de El Naranjal, provincia de Guayas, en Ecuador. En este lugar es muy común durante la época de carnavales celebrar en los distintos balnearios, y como la zona está atravesada por varios ríos, estos son un destino ineludible por parte de todos los habitantes. En el año 1998, cuando yo acababa de cumplir 9 años de edad, sucedió algo que conmocionó a todo el pueblo. Con mi familia decidimos ir a uno de los ríos más concurridos de Naranjal. Recuerdo que el día estuvo especialmente cálido y el ambiente era excelente. No hubo nada fuera de lo normal, ni que tampoco hiciera prever lo que estaba por suceder en el crepúsculo de ese mismo día. Entre las 6 y 7 de la tarde, cuando ya el sol comienza a esconderse y todas las personas se encontraban recogiendo sus cosas para emprender el viaje de vuelta a casa, cada uno de los integrantes de mi familia estaban ocupados en su labor, cargando parlantes, parrillas, levantando basura. Y es que, como se imaginarán, en un río es difícil que haya iluminación artificial, y esta no era la excepción. Por ese motivo, la gente se apresuraba a marchar antes de que la oscuridad fuera total. El sector donde nos encontrábamos nosotros tenía la particularidad de ser de un caudal bajo de agua, pero a pocos metros hacia el oeste del mismo, la profundidad se hacía notoria y no muchos se animaban a bañarse en esa zona. En un determinado momento, uno de mis primos se percató de la presencia de algo extraño. Algo flotaba en la parte honda del río, avanzando en contra de la corriente. De inmediato dio la voz de alerta y todos dirigimos la mirada hacia ese sector sin entender lo que realmente sucedía. En primer lugar, pensamos que se trataba de alguien pasado de alcohol que se estaba aventurando a nadar, pero había algo que no cuadraba. La imagen tenía más que ver con un bulto, porque no se veían extremidades, y más allá de eso, este se encontraba flotando con la mayor parte del cuerpo por afuera del agua, estando en la zona más honda. Uno de mis tíos, que como la mayoría de las personas del lugar se encontraba con varios tragos encima, fue corriendo a encender la moto en la que andaba para iluminar el lugar, y mientras aceleraba para que la luz fuera más fuerte, pudimos ver claramente a un bulto de color blanco y celeste que estaba levitando por encima del agua. No se veían sus pies ni la cara. Era como si alguien estuviera agachado y cubierto por una manta, pero levitando por encima del agua. Una de mis tías, incluso mi mamá, pensaron que podía tratarse de algo bueno, como una virgen o algo por el estilo, que se estaba haciendo presente, pero en ese momento el ambiente estaba cargado de una negatividad y pesadez que difícilmente pudiera tener algo que ver con algo bueno. Sin dar crédito a lo que estábamos viendo, pero
con una quietud que, ahora que lo pienso, fue extraña, ya que creo que la reacción esperada hubiera sido la de salir corriendo del lugar. Después de unos segundos, ese bulto fue desapareciendo en la oscuridad, levitando por el medio del río y en contra de la corriente. Después de eso, fue como que la tensión se rompió y todo el mundo empezó a gritar, a levantar las cosas a toda velocidad. Los que estaban pasados de copas parecían haberse olvidado de su estado y salían corriendo como si no tuvieran alcohol en sangre. Fue una conmoción enorme, ya que no hubo uno o dos testigos, sino decenas de ellos. El pueblo no tenía otro tema de conversación al siguiente día y la historia llegó hasta la prensa. La gente mayor de la zona empezó a comentar que apariciones así se daban desde siempre, pero que hacía muchísimos años que nadie veía nada. Y justamente el día de carnaval, los que pudieron presenciarla fueron más de 30 personas. Nunca supimos si fue un alma en pena. La gente comentaba que podía tratarse de la mismísima Llorona. Y todos esos comentarios son de personas que nunca antes habían tenido este tipo de experiencias. Por mi parte, es algo que me lo llevo hasta la tumba, porque jamás me voy a olvidar de lo que vi a mis 9 años de edad. Puedo dar fe de que lo sobrenatural existe. Y si alguien no cree en esto, por favor, mínimamente tengan respeto y empatía con la gente que sí. Saludos a toda la comunidad y nuevamente gracias por escucharme.